Este sacerdote oficiaba misa en la iglesia de San Sebastián, una iglesia del siglo XVI que tiene el honor de albergar los restos de Félix Lope de Vega, unos restos que a día de hoy no sabemos con exactitud dónde se encuentran porque en esas sacas del osario se terminaron perdiendo. El origen de esta leyenda nos remite como mucho hasta el siglo XVIII, cuando se escribe el libro Juicios de Dios, de un contenido altamente moralizante y en el cual se explica que esta historia es tan notable que ni siquiera requiere de pruebas para demostrar su verosimilitud. Por lo tanto, solo la podríamos ascribir a ese mundo de las leyendas. Del año 1560 los duelos estaban prohibidos en Madrid y por lo tanto siempre se solían hacer en las afueras de la ciudad. Uno de los lugares más míticos en este sentido es el Cerrillo de San Blas y si buscásemos duelistas famosos en nuestra ciudad nos encontramos, por ejemplo, al primer conde de Villamediana, a Juan de Tasis y Acuña, que tenía incluso la cara llena de cicatrices, o el propio Miguel de Cervantes, que en el año 1569 participó en un duelo y esto le obligó, en consecuencia, a huir de la ciudad. El mito de Don Juan está muy vinculado a Madrid, evidentemente, desde ya la figura de Tirso de Molina, pero siempre tiene ese componente sobrenatural en el cual un ente del más allá aparece de manera espontánea, aleccionando a este crápula para que no vuelva a cometer esas fechorías el resto de su existencia. Tirso de Molina nació en Madrid, en el entorno de la parroquia de San Sebastián, pero desde muy joven ya empezó a tener esa vocación no solamente religiosa, sino también literaria, empezando a escribir obras de todo tipo y, por supuesto, las obras teatrales. Desde las ordenanzas que en 1625 impuso el conde duque de Olivares, reformando las costumbres, no estaba bien visto que un religioso escribiese obras de teatro del carácter amoroso, por ejemplo, de las que escribía Tirso, y por lo tanto eso hizo que se escudase bajo ese seudónimo para que no se identificase su verdadera realidad como religioso. En tiempos medievales sabemos que había una laguna en ese entorno que ya estaba desecada en tiempos de Juan II y es en torno a esa laguna donde se empiezan a organizar los primeros mercados en las afueras de la ciudad, en el arrabal, por lo tanto. Y es desde ese momento cuando se le denomina la Plaza del Arrabal y en tiempos de Felipe II, ya establecida la corte en Madrid, se empiezan a organizar todos esos gremios de una manera más coherente y darán origen en el año 1617 a la construcción de la Plaza Mayor de Madrid. Posiblemente uno de los episodios más truculentos que vivió la cárcel de Corte ocurrió el 11 de mayo de 1814, cuando el guerrillero Pedro Fernández, conocido como el Zurdo, fue asesinado en la Plaza Mayor por un grupo de exaltados absolutistas que terminaron descuartizándole y enseñando sus vísceras a los cautivos liberales de la cárcel de Corte para que escarmentasen.